Bueno, bueno, muchas gracias Mariano de GID y Diego, que bueno, que siempre nos acompañas en estas charlas que son tan interesantes y útiles. Así que bueno, Mariano, siempre agradecerte la posibilidad de tenerlo a Diego y de hacer este vínculo entre Dani y GID. Así que te doy tu momento para que puedas contar un poquito y mostrarnos un video que es muy lindo para que lo podamos compartir entre todos. Dale, excelente. Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes también por el espacio. Eh, GID es una empresa que se dedica a la agricultura de precisión y a la ganadería de precisión. Eh, Junto con Diego y nuestro equipo brindamos justamente la posibilidad de poder ayudar a los productores a introducir la agricultura de precisión a través de lo que es la siembra y fertilización variable. Tenemos un paquete de servicios que le permite al productor poder obtener un mapa de Tosca, puede obtener una ambientación y en función de eso hacer un análisis técnico de esos datos que nos va a permitir poder definir cuál es la estrategia tanto de siembra como de fertilización, justamente para poder aprovechar esta tecnología. Hay muchas empresas que tienen el equipamiento dentro de su sembradora de lo que es la siembra variable, pero por una cuestión de falta falta de técnica o de tiempo muchas veces, no utilizan eso y simplemente utilizan la sembradora con el sistema de corte o compensación en curva. Y todo lo que más aporta al margen bruto del cultivo, que es la siembra variable, dejan de usarla justamente porque no tienen la capacidad técnica de poder generar un mapa de ambiente. Es ahí donde nosotros entramos y justamente para poder maximizar y aprovechar esa tecnología que tiene ahí ya invertida en la sembradora. Así que nada, un poco es eso la misión y el objetivo nuestro como empresa. Bueno, vamos a ver el videíto entonces. Dale. Excelente. Bueno, se vio, perfecto, divino. Así que bueno, le vamos a dar el paso a Diego. Diego, Dale. gracias Mariano, la verdad que es súper interesante. No hay Este, por qué, gracias a ustedes. no, por favor. Em, bueno, Diego, nada, te dejo, te presento, ingeniero agrónomo Diego Aguilera. Hoy nos vas a hablar un poquito de la fertilización y control de malezas en cultivos de fina, ¿verdad? Y alguna otra cosita más que me echás que también es de interés, Dale, de perfecto. Bueno, mercados un y poco, demás. dale, bueno, buen día a todos. Sí, ingeniero agrónomo, asesor CRE, asesor privado. Así que bueno, ando acá en las vueltas en la zona. La idea para que se organicen, como siempre digo, la mañana serán 45 minutos, 50 minutos de charla. Si quieren hacer preguntas, muchas veces las van haciendo ahí en el chat y las voy leyendo y vamos contestando en el momento, o si no las vemos al final. La idea de hoy era, obviamente, hacer lo que recién comentaban de fertilización para ir ajustando los modelos y algo de malezas, y también centrarse un poco en qué pasó en este último mes. La última reunión había sido el 28 de mayo y ahora estamos 17 de junio. Bueno, qué pasó en este último mes como herramientas que tengan para tomar decisiones en sus plasteos.
Así que básicamente la idea es comentar algo de clima y fecha de siembras de los cultivos de fina, ver con estos nuevos cambios que ha habido de precios y de fertilizantes, cómo están los márgenes y hacer alguna sugerencia de venta. Y lo que comentábamos recién, ya más técnico, fertilización y malezas, lo que corresponde a este momento. Lo que va a ir algo más adelante en el ciclo de cultivo, lo veremos en una próxima reunión. Así que ya metiéndonos de lleno en lo que es clima, entiendo que tuvieron con Leo de Benedictis hace poquito, hará 10 15 días una charla, una reunión, pero de la última reunión que fue el 27 de mayo a la fecha, al 25 de junio, que es la última imagen que salió de estos mapas de agua útil en el perfil del suelo que genera el INTA y la Facultad de la UBA, lo que vemos es que si recuerdan, a fines de mayo casi que toda la región pampeana, más todo lo que es litoral norte, sur, y todo lo que es Santa Fe, estaba básicamente con muchos excesos de agua. Esos excesos de agua después, a los 15 días, por mirar el mapa del medio, vimos que en todo lo que es regiones núcleo y sudoeste y oeste se fue secando, no así lo que es sudeste y zona centro de la provincia de Buenos Aires, y como que esa tendencia, cuando uno mira la última imagen, que es del 25 de junio, repito, hace 2 días, casi toda la Argentina está bien de condición de humedad, lo que seguimos pasadito de agua es todo lo que sería Cuenca del Salado, algo del centro y el sudeste. ¿Por qué importa esto? Básicamente por dos o tres datos. Primero, cuando vamos a hablar de fertilidad, para ver la parte de lavados de nitrógeno que tenemos en el perfil del suelo. Segundo, que lo hablábamos en la previa, cuando uno parte con buena humedad del suelo, en general la potencialidad de los cultivos es mayor que partir totalmente seco. Y el tercer punto es qué ha pasado con el avance de siembra a nivel Argentina, que eso puede repercutir en decisiones de todavía lo que podemos ajustar del plan de siembra de la campaña. ¿Ok? Entonces, siguiendo un poco esta imagen, repito, partimos con excesos, en nuestra zona seguimos en algunos lugares con exceso, en el resto del país están en condiciones prácticamente óptimas. Un poco lo que se ve es que el avance de siembra define en Argentina, que si uno mira acá abajo, el año pasado fueron 6,3 millones de hectáreas, ahora se habla de 6,7, eso es un aumento de 6,5%, que básicamente es lo mismo que mirar acá, los últimos 5 años fueron 6,3 y este año se planean más hectáreas. La verdad que cuando uno mira a nivel país, que lo habíamos hablado en alguna reunión de usar este punto como alerta, la verdad que no, se fue sembrando a la perfección el plan de siembra en toda Argentina, que un poco le explica los mapas que contaba anteriormente, ¿no? Todo lo que pasó de azul a verde pudieron avanzar tranquilamente en el plan de siembra. Bueno, ¿dónde seguimos trabados con la siembra? Todos los lugares que hay anegamiento, que es el sudeste de Buenos Aires, alguna parte del sudoeste, y todo lo que es la región centro de la provincia de Buenos Aires. Y lo mismo pasa con el cultivo de cebada. Si bien en trigo va por arriba de la media, que estos gráficos lo genera el panorama agrícola semanal de la bolsa de cereales, en cebada van en línea con el promedio de otros años, pero no está habiendo inconvenientes a nivel país. Sí se ve algún atraso en las mismas tres regiones que comentaba anteriormente, ¿no? Que es región centro, el sudoeste y sudeste. En trigo, por eso quiero hacer reflexiones cuando vayamos al plan, el impacto que tiene estas tres regiones en el total del trigo es solamente entre el 25 y el 30% del área. En cebada, lo que aportan estas tres regiones es el 80% del área. Bueno, ¿qué quiero transmitir en estos conceptos? Que hoy en día, si bien durante las reuniones anteriores comentamos que siempre los trigos largos daban más que los trigos intermedios, o los trigos intermedios daban más que los cortos, un buen tip técnico mezclando clima con planes y mirando el doble cultivo y demás, un tips técnico que quiero dejar es, estemos atentos si estamos con problemas de atraso en la cosecha y por ende no podemos sembrar algún fina fina o venimos con inundaciones en el ciclo del cultivo, saber que uno tendría que ir cambiando de variedades que va sembrando, sobre todo en los cultivos de trigo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los trigos largos, en general, la fecha óptima, que son los que tienen más potencial de rinde, son del 22 de mayo al 10 de junio, uno podría estirarse 7 10 días. En los trigos intermedios es del 10 de junio al 1 de julio, el 1 de julio es el martes que viene, hago esa aclaración, estamos a nada del 1 de julio. También uno se podría estirar 7 10 días y ya después del 10 de julio la sugerencia es caer a los trigos cortos, ¿no? Ese era un poco uno de los tips técnicos que quiero dejar entre clima y avance de siembra que hay en Argentina. Yendo a trigos cortos, en esta tabla recomendada porque tiene más datos metidos de campañas anteriores, nos gusta el Nidera 525 o el Shingo porque
son trigos largos que han tenido buena estabilidad potencial en estos años, pero si uno busca calidad, el AK421 es un buen material. Y si ya uno quiere ver algo más de materiales, que también lo vimos en alguna reunión, empieza a ser interesante el nuevo trigo Limagrain Picasso o el Álamo o el Arce, y nunca descartar, cuando uno cae a fechas del 10 de julio en adelante, todo lo que es los trigos candiales, ¿no? Y el trigo candial por excelencia que hoy estamos sembrando en la mayoría de los planteos es el trigo perla, el trigo candial perla. Entonces, como primera sugerencia es estemos atentos a los cortes de fecha de siembra para no atrasar la potencialidad de los cultivos, para tener mejores periodos críticos y para cosechar relativamente temprano con el objetivo de tener muy buenos dobles cultivos, ¿no? Ese sería un poco el razonamiento. El tercer dato que les quiero decir es, uno cuando se le va atrasando la fecha de siembra, tendría que ir aumentando un poco la densidad objetivo que tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que termina pasando es que se acortan las etapas, ¿no? Las etapas de macollaje, de elongación, sobre todo macollaje, se van acortando. Entonces, uno con más plantas tiene que tratar de compensar esa menor capacidad de macollaje que tienen los cultivos. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es, si nosotros estábamos con 300 plantas en los trigos intermedios, pasar a 320. Si una cebada, por un ejemplo, tenía con 280, pasar a 300, 310, sería la otra sugerencia a tener en cuenta, ¿sí? Un dato, no es para verlos todos, pero me parece interesante para que quede bastante claro un poco el concepto que les contaba anteriormente de ¿qué impacto tiene el atraso de fecha? Primero, perder potencialidades, ¿no? Y segundo es cosechar más tarde, básicamente. Y en base a esa cosecha más tarde es donde vamos buscando las fechas óptimas de corte entre ciclos de los materiales. No sé si están todos familiarizados o no, pero la UBA, la página de la UBA, tiene unos programitas que se llaman Cronocebada y Cronotrigo, que hay un montonazo de localidades, montonazo de variedades, y uno le va poniendo la fecha de siembra que quiere, ¿no? Entonces, como concepto acá, voy a simular dos o tres alternativas para que lo vean nada más, pero un poco de dónde sale esta información. Es, si yo siembro una Montoya, cebada Montoya, el 5 de junio, yo sé que mi periodo crítico va a ser del 18 de septiembre al 15 de octubre, ¿no? Y voy a estar llegando a madurez fisiológica el 22 de noviembre. Si uno a la madurez fisiológica le suma 15 días, son lotes que voy a estar cosechando el 7 de diciembre. Entonces, voy a tener un cultivo con poco golpe de calor, que está expresado en esta tablita acá, y a su vez una cosecha temprana pensando en el cultivo de segunda. ¿Qué pasa si me atraso 35 días, ¿no? En vez de sembrar el 5 de junio, me voy al 10 de julio. Bueno, yo me atraso 35 días la fecha de siembra, mi periodo crítico se atrasa más o menos 20 días, pasa del 5 de octubre al 1 de noviembre, y mi cosecha, que esto repito es madurez fisiológica, mi cosecha que le sumo 15 días, se atrasa 10 días. Entonces, lo que quiero decir es, en cebada, si uno siembra el 10 de julio, por poner un ejemplo, en vez del 5 de junio que era óptimo, en general cuando lo mira como doble cultivo, no penaliza tanto los momentos que cae el periodo crítico, ni la fecha de siembra de cultivo de segunda respecto a un trigo. ¿Y dónde se ve eso de trigo? Pensando en una variedad sembrada de trigo intermedio, por ejemplo, un Nidera 620, que este Nidera 620, si volvemos a la tabla anterior, estaba recomendado 620, 610 como trigo intermedio. Si uno lo siembra el 10 de junio, mi fecha de cosecha va a ser más o menos el 28 de diciembre, que es hacer madurez fisiológica más 15 días, y obviamente en mi periodo crítico cae lo que siempre se dice, casi el 2 de noviembre como fecha media, ¿no? El 10 de noviembre es la fecha media que en general queremos que nos caigan nuestros periodos críticos los cultivos. En cambio, si yo me voy al 15 de julio, por lo que climáticamente estoy complicado, lo que les contaba anteriormente de que no coseché mi cultivo de soja segunda donde ver mi cultivo de fina, lo que vemos con la misma variedad es que en vez de caer el 2 de noviembre, la fecha media de mi periodo crítico, ya me voy al 10-12 de noviembre, y mis cosechas van a ser el 5-10 de enero. Prácticamente no existe el cultivo de segunda. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos cuando uno pasa, repito, 5, 10, 15 de julio, dependerá del ambiente y la zona? En general lo que nosotros sugerimos es a pasar a trigos cortos, porque uno con el trigo corto lo que logra es simular fechas normales de siembra de las variedades que corresponden. Entonces, de vuelta, cuando uno va a un trigo corto sembrado en la fecha que corresponde, volvemos a estar a fechas promedio del 2 de noviembre del periodo crítico y cosechas para el 28 de diciembre como fecha media. Nada, en estos cinco gráficos
solamente les quería mostrar cómo se razona esto de los cambios de fecha, de aumentar densidades, de cómo uno tiene que ir puliendo estos conceptos para tener el máximo potencial del doble cultivo. Hago dos o tres aclaraciones. ¿Tengo la semilla curada? ¿Cambiaría? No. Seguí sembrándolo, subirle planta y a rezar que funcione todo bien. Voy a un verdeo de invierno porque no voy a hacer una soja de segunda. Me preocupa mucho la fecha de cosecha y no me preocupa mucho la fecha de cosecha porque cosechar 28 de diciembre o el 7 de enero es prácticamente lo mismo porque voy a ir a un verdeo sembrado el 10 de febrero, pero sí, obviamente voy a saber que voy a estar más expuesto al periodo crítico con alguna demanda mayor de condiciones de agua, ¿no? Y después como sugerencia, después seguramente si quieren hablar lo mismo de Dan está bueno, lo que estamos haciendo es tratando ya de movida de lo que lograron sembrar relativamente temprano, que la probabilidad de helada obviamente siempre es un poquito mayor que siembras tardías. Nosotros ya salimos con las sugerencias de que contraten su seguro de granizo más helada. ¿Por qué? Porque la verdad que los números del negocio están muy finitos y con cualquier eventualidad mala climática pega de lleno, ¿no? Eso es una realidad que te empieza a sacar margen, te ajusta los financieros. Entonces, nuestras sugerencias en las empresas que vamos es ya hablar con los promotores del seguro, decir, levantar la mano, mirá, queremos asegurar X hectáreas por X monto y cuando salgan las condiciones comerciales que te tengan en cuenta. En general, alguna información que nos ha llegado es, como viene pasando los últimos años, el cupo para helada no es una locura para cubrir todo. Entonces, nada, estar primero en la lista creo que siempre está bueno, ¿no? Me parece como dato o sugerencia para todos los que están escuchando. Y después, el último punto, que me parece también muy interesante, mezclando un poco de clima con potencialidad de los cultivos, vuelvo algo para atrás, cuando uno dice parto con buena humedad del suelo, ya tenemos una base climática interesante. Cuando uno progresa y dice, che, ¿qué me anuncia el clima? Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional, repito, entiendo que con Leo Benedetti también le tiró bastante buena onda en la última reunión, y uno dice, che, ¿qué pronóstico tengo para julio, agosto, septiembre? Cuando uno mira este pronóstico, en general las lluvias están con normalidad. La normalidad de lluvias, por ejemplo, para el partido de Tandil, donde vivo y demás, son 50, 60 en julio, 70 agosto, 70, 80 septiembre, que la verdad, partiendo con buena humedad, y si llueve el promedio que tiene que llover en cada uno de los meses, la verdad que uno llegaría al 1 de octubre con muy buenas condiciones de cultivo. Así que eso me parece que es interesante para estar motivado en lo que viene de la campaña de ahora en adelante. Eso sería clima con fecha de siembra y avance de siembra a nivel Argentina. Respecto a precios, que siempre vamos mechando una parte de precios y márgenes, que sería el segundo ítem de la charla. Un poco esto lo hemos mostrado en casi las 4 o 5 reuniones que hemos tenido. Siempre está bueno partir de qué pasa en el mundo con los granos, ¿no? Y cuando uno mira el mundo, siempre mira Estados Unidos, y cuando uno mira Estados Unidos, en general está bueno ver qué pasó con los granos los últimos 90 días a precio disponible, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? En general, el maíz fue bajando porque, si recuerdan, se sembró mucha área y en los cultivos fueron desarrollándose bien climáticamente. El trigo venía de bajando a paralelo, hubo un poco de ruido por algo de clima las últimas semanas, algo de clima en Estados Unidos, algo en Europa que hizo subir el precio, pero ya todo eso se acomodó, sumado a, a alguna baja general que hubo en todos los granos, así que el trigo de vuelta volvió a la normalidad que venía de mercado lateral a algo bajista, y todo el repunte que había hecho la soja por los problemas de la guerra esta de Israel-Irán y la suba del petróleo y la incertidumbre política, también de vuelta volvió a la normalidad porque el clima en Estados Unidos, a pesar de no tener mucha área productiva, lo que estamos viendo es que volvió a marcar los fundamentals del mercado, el impacto en esos precios. Lo que sí sigue firme en el mundo, con algún vaivén en la última semana, es todo lo que es aceites. Ya cuando uno habla de aceite, habla de canola, que es la colza, o lo mismo el aceite de la soja, o cuando uno traslada estos mismos datos al cultivo de girasol. Esto para poner un poco el panorama de precios a nivel internacional. Cuando uno va a, bueno, Argentina, antes solamente a modo informativo, podemos decir que prácticamente está terminada la cosecha de soja en Argentina y va a la mitad de la cosecha de maíz. Estos datos son importantes
para ver cómo el productor fue vendiendo o qué decisiones de venta uno tendría que tomar con el grano disponible o el grano disponible que tiene, en qué momento venderlo, ¿no? Para reflejar un poco los mercados de soja, maíz y trigo en Argentina, que después si quieren cebada y girasol lo nombramos más fácil, pero acaba de salir o acaban de publicar que al final siempre estuvo la incertidumbre si aplicaba o no lo de las retenciones, ¿no? ¿Se acuerdan que, o los derechos de exportación? Acá estamos mirando soja. Esto recuerdan, el 27 de enero pasaron de tener derecho de exportación o retenciones del 33% al 26%. Acaba de salir en el boletín oficial que el 30 de junio, o sea, a partir del 1 de julio, vuelven al 33, ¿no? Y acá viene un poco las dudas que están en el mercado. Ya se sabía o se sabe que volvían al 33% y por el momento todo lo que ha ido diciendo Milei en algunos de estos tipos de datos siempre medio lo fue cumpliendo. Entonces, nosotros lo que creemos, podemos estar errados como todo el mundo, pero lo que creemos es que ya las posiciones de los granos en el mercado, por ejemplo, futuro del ROFEC, que es lo que está graficado en estas tablas, ya este dato lo tienen metido en la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero reflejar con esto? Si uno mira cuánto vale la soja disponible hoy en día, vale $270, $275, ¿no? Cuando uno mira, perdón, la posición ROFEC de Rosario de julio, que sería ya post volver a los derechos del 33%, uno mira la posición que tenía el precio ayer, era 278, o sea, más alta que la que está en disponible. Y si uno se va un poquito más lejos, cuando digo un poquito más lejos, digo la de noviembre del 25, dice 288, si no, estoy medio chicatito, 288 si no veo más. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Creo que cuando uno mira las posiciones futuras, y si miramos enero dice lo mismo, si miramos septiembre dice lo mismo, si miramos abril dice un poco lo mismo, cuando uno mira las posiciones futuras de los granos, medio como el que el precio consideramos que ya estaba metido, y lo que termina pasando un poco, que ya lo hemos visto, es que las estacionalidades de precios pesan mucho en el mercado, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de la estacionalidad de precios? Es que en general lo que vemos que en noviembre, diciembre, enero y febrero, siempre el precio de los granos para el cultivo de soja en particular, siempre vale mucho más que el mayo, junio, julio. ¿Por qué? Porque en mayo, junio, julio se cosechó todo en la soja, que acá vuelvo al gráfico de soja. Si uno mira, para mayo había un 10% cosechado, para junio había un 70%, para inicio de julio está casi el 100%. Bueno, parte de toda esta mercadería va saliendo como venta. Entonces, cuando uno empieza a ver que sale todo eso como venta, una cuestión de oferta y demanda, termina ocurriendo lo que figura en el gráfico ese de estacionalidad de precio, ¿no? Lo que sí es cierto, que si uno miraría julio, septiembre, noviembre, enero, abril, las curvas de precio cuando uno va mirando en la misma posición se repiten, que esto responde un poco a cómo va evolucionando el mercado climático de las campañas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hubo chances de haber cerrado soja julio a $305? Sí, pero muchos lo dejamos pasar y hoy vale 275. Bueno, acá lo que pasaba que en enero, febrero, marzo, el clima estaba caliente en Argentina porque veníamos en plena seca, ¿no? Y a partir de que se acomodó climáticamente, fue toda la baja de precio que tuvimos, ¿no? Pero un poco lo que quiero reflejar son tres cosas. Creemos que está metido ya las derechos de exportación adentro, por más que quizás las primeras 2 o 3 semanas pueda haber algo de ruido, que seguramente va a haber algo de ruido que bajen al principio, pero que después se acomoden, y saber que las posiciones en Argentina en el largo plazo medio que van siguiendo las mismas tendencias cuando uno mira una posición fija. Y el último punto es que las estacionalidades de precios se cumplen mucho. Y exactamente lo mismo, no quiero contarlo, exactamente lo mismo pasa para el cultivo de maíz, ¿no? Esto es julio del 25 maíz, diciembre del 25 maíz, la curva de estacionalidades, y de vuelta que vuelve, en vez de ser 9,5, vuelve al 2,5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así que maíz y soja tienen el mismo razonamiento que le estoy comentando. Y en el caso de trigo, voy a hacer 2 o 3 comentarios. Primero es, nunca vimos la curva de pico de estacionalidades. ¿Por qué nunca vimos el pico de mayo, junio y creemos que en julio tampoco lo vamos a ver? Porque está sobrando un montón de trigo en Argentina disponible, ¿sí? ¿Qué quiero decir que está sobrando un montón de trigo en Argentina disponible? Por esto, cuando uno mira el stock final de trigo, que el stock final de trigo es el 1 de diciembre de cada año, en 5 años promedio fue 2,8. Ya la campaña pasada fue 4,1. Para esta campaña, o sea, para el 30 de noviembre del 2025,
se estiman 5,8 millones de toneladas. Y 5,8 millones de toneladas es un montonazo. Cuando uno mira cuánto consume Argentina internamente, es casi 6,5, 7 millones de toneladas. O sea, está gran parte de las demandas cubiertas, ¿no? Entonces, creemos, como ya lo hemos visto, que el mercado de trigo pareciera que va a estar medio pesado para vender el disponible y también pensando a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo vamos a relacionar con los márgenes. Si no sembré trigo, vengo tarde, tengo que salir a comprar una variedad corta y demás, por lo que vimos anteriormente, hasta uno tendría que reflexionar si no me voy a cebada o veo si tengo alguna alternativa de cultivo de gruesa que es mejor para desarrollar que el trigo que tenemos armado, ¿no? Eso creo que es interesante como medida a tomar. Después, respecto, ya la última que me queda de precios, si nos metemos en los márgenes, que solamente márgenes es contar los cambios que hubo de reunión a reunión. Esto lo hemos visto, pero obviamente está actualizado al día de ayer, que es básicamente cómo decido las ventas que tengo en el grano disponible, ¿no? O sea, tengo todos los granos, o sea, ojalá que cada uno de los productores que están escuchando tengan de todos los granos por haber, y esto lo que marca es, según el precio FOB, que es lo que vale en el mundo cada uno de los granos, cuando uno le saca el impuesto a las exportaciones, el gasto que cada grano tiene en puerto, más la ganancia que tiene el exportador, es el famoso FAS teórico que lo tuvimos bastante en auge en todo el 2002 al 2014 con Moreno a la cabeza. Después, ¿qué está pagando el mercado? Que acá cuando ¿qué está pagando el mercado? En general uso dos o tres agronomías o acopios de Tandil, más dos o tres cooperativas, y lo que terminamos calculando es la diferencia entre el mercado y el famoso FAS teórico que calculamos anteriormente. ¿Y cómo organizamos en línea general las ventas? Y básicamente lo que tratamos de hacer es vender el grano que esté pagando una bonificación respecto a lo que tiene que valer el mercado y nos vamos guardando en líneas generales, salvo que tengamos alternativas financieras que nos permiten generar mejores resultados de rentabilidad, nos vamos guardando los granos que están más castigados o tienen más quicas. Un poco el orden que se viene repitiendo en las últimas 3 o 4 meses es, primero, vender el girasol o leico, porque la verdad que un 300 más $100 es un preciazo. Segundo punto es el girasol común, un 300 más 30, la verdad que también sigue siendo un excelente valor. El maíz, la verdad que un maíz a 170, ayer estaba a $172 que queden, por poner un ejemplo, contra un FAS teórico de 163, también está pagando un premio, es el tercer grano interesante por vender, y el cuarto grano, que casi están empatados, es cebada cervecera, forrajera y soja, que podríamos decir que están en paridad. Y el patito feo es el trigo, un poco lo que comentaba anteriormente, ¿no? Hay tanto trigo disponible y está tan bien el trigo en el mundo que este famoso pico nunca lo vimos y hoy en día al revés, estamos teniendo quita en el precio de los granos. Así que como concepto es, este sería el ordenamiento de las ventas de los granos disponibles, ¿ok? Ahí cerramos etapa granos. Yendo a márgenes, acá no le voy a contar buenas noticias. ¿Qué pasó en estos, desde la primera reunión, febrero, marzo, abril, mayo y esta de junio ahora? Ha pasado un poquito que cayeron algunos granos, sobre todo lo que es trigo y cebada, algunos dólares, pero con esta guerra de Israel-Irán, lo que subió fuertemente, que lo vamos a ver en la parte ahora de fertilización, es los fertilizantes, ¿no? Entonces, cuando uno ve que bajaron algunos granos y subieron los fertilizantes, obviamente los cultivos que perdieron algo de margen o de resultado son todo lo que son las gramíneas, ¿no? Y sobre todo las gramíneas de fina que llevan bastante fertilización fosforada y nitrogenada. Para reflexionar eso, para ver eso, es el monamónico hoy en día está en 910, cuando estaba 860, la urea está a 620, en el mejor de los casos, cuando estaba a $530 hace un mes, el trigo estaba a 200, hoy está a 195, y la forrajera estaba a 190, hoy está a 175, y la cervecera estaba a 210 y ahora está a 200. O sea, un poco repito, las gramíneas de invierno bajaron 5 a $10, y los fertilizantes fosforados subieron 30 a $40 por tonelada, y la urea subió casi 70 a $80 por tonelada. ¿Qué terminó pasando con los márgenes? Cuando uno mete márgenes de 13 quintales, el ambiente de medio potencial, y 14 quintales un ambiente de alto potencial, un poco lo que les transmití anteriormente. La cebada, ojalá que todos tenían comprado el fertilizante antes, así que sería mucho mejor que si todos ya lo tenían comprado, bienvenido sea,
pero la verdad que hoy cuando uno mira los márgenes, por eso repito, todavía estamos en condiciones de ajustar nuestros planes. Se va a cervecera y forrajera, repito, esto pagando 14 quintales de alquiler y pagando administración de pool, ¿no? Cuando uno tiene campo propio y solamente quiere pagar su gasto de estructura de administración, obviamente que está ganando plata, pero esto está bueno viéndolo contra el costo oportunidad de la tierra. Hoy en día, la cebada cervecera y forrajera, dentro de los cultivos de invierno, siguen siendo una buena alternativa cuando uno lo mira como doble cultivo, ¿sí? Esto es cebada cervecera, soja de segunda, cebada forrajera, soja de segunda. Los trigos, repito, trigos francés y trigo candial, hoy están perdiendo plata cuando uno lo mira con cultivo de segunda. A pedido del público, agregué con verdeo de invierno, porque siempre salía la pregunta, che, ¿y qué pasa si en vez de hacer cultivo de segunda hacemos un verdeo? Bueno, hoy voy a hacer trigo con verdeo por el valor que tiene la carne y haciendo un verdeo tranquilón de 2,2 cabezas de ternero, haciendo requeridas de 5 meses, ganando 450, 500 gramos por día de ganancia y vendiendo a 2,6, 2,7 dólares el kilo del ternero recriado, la verdad que mejora mucho el resultado de este trigo, ¿no? De cualquiera de estos trigos, ¿no? La verdad que lo pone competitivo. Y el otro dato interesante es que el maíz y el girasol, en este ambiente que es de medio potencial, también empiezan a asomar la cabeza respecto al trigo y la soja no, nunca figura. Entonces, ¿qué quiero reflexionar con esto? Es, ojalá que tengan todo sembrado y la cebada esté buscando potencialidades, pero si me falta sembrar cultivos de trigo, capaz que uno tendría que planteárselo. Si yo tengo ganadería y la tengo bastante clara la ganadería y siempre tengo buenas recrías, quizás ese trigo puede ir a verdeo. O en cambio, si no tengo ganadería y tengo en la cabeza que voy a hacer trigo, tengo la alternativa de pasar a cebada, que les comentaba anteriormente que la cebada penaliza menos cuando uno lo mira como doble cultivo, o empezar a barajar las alternativas más rentables de cultivo de gruesa, como es el maíz de girasol, ¿no? Hoy en día, por el momento, la soja no lo estamos viendo como una alternativa viable, básicamente porque queda con mucha desventaja desde el lado derecho de exportación que tiene hoy en día, ¿no? Y la vedette medio de la campaña fue la colza, pero bueno, ya pasó hoy la fecha de siembra, pero hemos sembrado mucha colza por el alto precio que están teniendo los aceites en el mundo. El otro punto es, hablando medio potencial, cuando uno va a alto potencial y en alto potencial los cultivos de fina no entran por helada o solamente quiere ver alto potencial comparando cultivo de gruesa, de vuelta, el maíz y el girasol comparado con soja le está sacando 100, 120 dólares de resultado. Entonces, repito, la verdad que por ahí tendrían que ir los cultivos de gruesa a sembrar. Hago de vuelta la reflexión que vimos en la reunión pasada, salir a comprar la semilla de girasol lo antes posible. Oleico está prácticamente agotado, de los sugeridos, Nidera, Singenta, algún Advanta, algún RAG, tratar de conseguir esos materiales. Si no consigo, nada, no apurarse en comprar los comunes, porque todavía hay girasoles comunes, pero siempre como razonamiento es comprar los materiales que tienen mayor potencialidad y a su vez mayor bonificación de materia grasa. No comprar girasol por lo que vale la bolsa. La verdad que la bolsa cuando uno mira en impacto de costos, obviamente que tiene su impacto, pero sean 20, 30 dólares por hectárea. Lo más importante cuando uno mira 20, 30 dólares de costo es no perderse 100 kilos de rendimiento o 500 que a veces pasa entre los buenos y los malos híbridos, y ni hablar cuando uno lo mira bonificado, ¿no? Ese era un poco el razonamiento. Siempre apuntar a buenos híbridos de girasol, ¿ok? Ese era un poco el razonamiento. Así que ya vimos clima y siembras, ventas y márgenes. Nos metemos de lleno en el último tema, que era la parte bien técnica de los cultivos, ¿no? Como primer razonamiento, siempre está bueno, o es un poco lo que me gusta a mí, que no sea solamente técnico la reunión o la charla, sino que mezcle un poco de evoluciones de precio, de rentabilidad, de relaciones insumos-productos. Y acá vuelvo un poco a contar lo que hablamos anteriormente, ¿no? La urea venía subiendo de precio, esto es, hago la aclaración, estos datos son de Ingeniería en Fertilización, una empresa muy interesante que publica estos informes y vende fertilizantes. Hago la aclaración, esto es el precio internacional que es el FOB, esto Argentina CFR no es el precio que ustedes ven cuando van a comprar el fertilizante, sino es a qué precio se descarga ese fertilizante en los puertos. Después, entre medio está el traslado, las logísticas, la ganancia
de que lo importó y demás, pero como tendencia siempre está bueno verlo, ¿no? Es decir, venía en aumento el fertilizante nitrogenado las últimas semanas o meses, pero con la guerra esta pegó el pico de los 70, $80 que le comentaba anteriormente. Y el otro grano o el otro insumo, que es el fertilizante monamónico y diamónico, la verdad que desde febrero-marzo viene subiendo sostenidamente el precio. Entonces, un poco lo que quiero decir con esto es, estamos en un mercado de fósforo en aumento en los últimos 4 o 5 meses, nitrógeno venía aumentando con menos tasa, pero pegó un pico grande el último mes. Creo que es muy importante dos o tres cosas. Ser eficiente como primer punto, y para ser eficientes uno tiene que hacer muestreos de suelo, y cuando uno habla de muestreos de suelos, la sugerencia es de 0 a 20 medir materia orgánica, fósforo brai, nitrógeno anaeróbico, nitratos, zinc, azufre. Bueno, un poco es muy interesante medir para empezar a ser muy eficientes en ese concepto, ¿no? El tema nitrógenos, ya si quieren le hago una aclaración, la verdad es que cuando uno mira rendimiento de los cultivos de gruesa que terminamos y prácticamente lavado en los últimos 2 meses de nitrógenos por exceso de agua, no se sorprenda si encuentran 25, 30 o 40 kilos de en el suelo. Es el dato, básicamente, y lamentablemente es el dato de nitratos que tenemos en el suelo expresado por kilogramo por hectárea de N, ¿no? Después, yendo, repito, esto es evolución de precios, yendo a relaciones de precio, un poco para comentar es, cuando tuvimos la reunión pasada, que es este gráfico que está acá abajo, las relaciones de precios de cuánto me salía el monamónico respecto al trigo estaban entre un 10 y en un 15%, o sea, me salía un 10-15% más de trigo comprar monamónico. Hoy, con el último aumento de precio de los fertilizantes y baja del trigo, ese más 10-15% se convirtió en más 26. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Es, si yo tengo, lo hago a modo anecdótico, tengo un suelo de 7 a 9 partes por millón, ¿no? Que en años de precios de fósforo normal hubiese fertilizado con 120 kilos de monamónico, ¿sí? Porque estamos con malas relaciones de precios, repito, estábamos en más 10-15, nos fuimos a más 26. Lo que hacemos es, en lotes de buen rendimiento, que le podemos poner un corte en 5.200 kilos, en vez de usar 120, usamos 100. En lotes que tenemos menos potencialidad de rendimiento, en vez de usar los 100 ya bajados por fósforo caro, lo bajamos a 80-90. Estas respuestas, ¿de dónde salen? Y básicamente salen de mirar las curvas de rendimiento que hay para cada una de las localidades o regiones, según el fósforo Bray del suelo que tenemos, y buscando la rentabilidad sin hacer macana en el lado de rendimiento, ¿no? O sea, repito, acá lo que yo trato de buscar es no perjudicar el rendimiento del cultivo, pero ser lo más eficiente en cuanto al uso de cada dólar que invierto en el cultivo. Entonces, como sugerencia es, en vez de usar 120 en ese nivel de fósforo, bajo a 100 en buenos lotes de potencialidad, o bajo a 80-90 en lotes de potencialidades medias tirando a baja. ¿Años para reponer? Vamos a tener. ¿Cuándo hubo años para reponer? Hubo acá 4 o 5 años, acá hubo algún momento también. O sea, para reponer vamos a tener tiempo, ¿no? Dejémoslo para otro momento de la vida. Los años que estamos mal, hay que subsistir en este aspecto del manejo tecnológico. Esto sería fósforo. Vamos a nitrógeno, pasa un poco lo mismo, ¿no? O, repito, como hubo un aumento de 70-80 dólares, empeoró bastante la cuenta. ¿Qué quiero decir con esto que se quedó bastante perjudicada la cuenta? Cuando nos juntamos en la reunión de mayo, básicamente teníamos niveles de nitrógeno respecto a trigo, o sea, era cuántas toneladas de trigo necesitaba para comprar una tonelada de urea. Estábamos entre -5 a -10% de relación histórica, que era este puntito o este último punto de las líneas continuas que estamos viendo. La foto a hoy a la mañana se pasó de un -5 a un +17. O sea, hoy en día necesitamos un 17% más de trigo para comprar la misma cantidad de urea o nitrógeno, solmic, lo que queramos. Entonces, básicamente nos cambió totalmente el partido. Entonces, como nos cambió totalmente el partido, es donde quiero hacer un poco de foco y sugerencias, ¿no? Y vamos por las sugerencias. Hoy, 27 de junio, y pensando en la primer fertilización, yo lo que estamos, hoy primero paso acá y les cuento un poco qué es lo que llamamos modelo, por si no están, porque una vez se habla de modelo de nitrógeno, no sé si todos estamos
familiarizados, está bueno por lo menos ponernos todos en el mismo tema, ¿no? Cuando uno habla de modelo de nitrógeno, hacemos una cuenta rápida, que acá lo pegué en rojito para que les quede explicado, es, siempre partimos del rendimiento objetivo del cultivo, pongámosle que es 6.000 kilos una cebada. Después, esos 6.000 kilos lo dividimos por la eficiencia. La eficiencia es cuántos kilos de grano me da cada kilo de N. Y lo que sabemos es que, por ejemplo, para cebadas o trigos de alto potencial, esa eficiencia es de 36, ¿no? Entonces, cuando hacemos 6.000 dividido 36, mi modelo es de 165 kilogramos de N, ¿no? Cuando ese 165 kilogramos de N, sé que tengo 60 kilos, hice la cuenta rápida para que quede fácil hacer la cuenta, ¿no? Tengo 60 en el suelo, ¿no? Más 10 del monamónico, quiere decir que me faltan aportar 95 kilos de N. Esos 95 kilos de N, como son muchos kilos por aportar, la idea es, hagamos el 65-70% bien temprano, entre siembra a dos o tres hojitas, y dejemos los otros 30 kilos de N o el 30-70%, el 30-40% restante para cuando tenemos uno o, no, o dos nudos del cultivo, ¿no? Entonces, es un poco lo que está explicado acá en rojo abajo, que lo hice detallado para que les quede por la presentación, es un poco seguir este recorrido, ¿no? Rindo objetivo, según la eficiencia, saco qué modelo apunto. Como tengo más de 70 kilos de N que aplicar, lo divido en dos. Como lo divido en dos, aplico una primera pasada en este momento y después aplico la segunda pasada en este momento. Básicamente es hacer este recorrido de circulitos rojos explicado acá abajo. Entonces, ahora que ya sabemos todos de qué modelo estamos hablando, me parece interesante contar qué es lo que estamos sugiriendo al día de hoy, ¿no? Al día de hoy, que creemos que estamos en una foto mala, mala de la película, ¿por qué estamos en una foto mala? Porque la guerra fue hace 10 días, estamos con $80 que subieron, el precio que ahora bajó porque estamos con todo el hemisferio norte en los cultivos ya pasando el periodo crítico a punto de cosechar, tenemos que ver qué pasa con Argentina desde el lado político, económico, están los cultivos. Un poco la sugerencia es esta, y se la hago sencillita, es un ejemplo, voy a los mismos 6.000 kilos de rendimiento que mostraba en el ejercicio anterior. Los mismos 6.000 kilos de rendimiento, para tener buenas proteínas, yo tengo que estar en modelos de 165, 170 DN. Entonces, la sugerencia es, en la primera pasada, vayamos a modelos de 120, 125 kilos de N, que sería la base, ¿para qué? Para no limitar el macollaje, y sabiendo que el macollaje me termina dando cantidad de espigas, y en general el número de espigas por metro cuadrado me termina dando el número de granos por metro cuadrado y por ende me termina dando el rendimiento potencial que tiene mi cultivo, ¿no? Entonces, un poco la sugerencia es, mi modelo hoy va a ser 165, pero yo voy a 120, 125 ahora. Los otros 40, 45 kilos de N los estudio el 10, 15 de septiembre, ¿qué hacer? Porque si yo miro hoy la película, esta es la película del día anterior a la suba de precio y esta es la película de hoy, las rentabilidades son muy malas, ¿no? O sea, en cuanto a la fertilización. Entonces, yo lo que quiero es tomar la decisión un poquito más adelante, y para tomar la decisión un poquito más adelante, la sugerencia es esta. No sé si todos están familiarizados con este tema, pero lo que nosotros hacemos siempre cuando uno toma las decisiones más adelante es generar franjas en los lotes, que nosotros lo que hacemos con la franja de los lotes es, yo tengo mi lote que le apliqué 100, si el mismo modelo a 120 DN, ¿no? Hago una franja de saturación, que es ir a 200 kilos de N, por poner un ejemplo. Yo sé que mi modelo lo satura en 200 kilos de N. Después, ya sea con imágenes satelitales que estamos viendo acá en esta diapositiva de acá, ¿no? O con Green Seeker, que sería este grafiquito acá abajo, no sé si están todos, que es medir el índice de verdor de mis cultivos. O con SPAD, que es ir midiendo la hoja última bien desarrollada, uno termina calculando el famoso este índice de suficiencia de nitrógeno, ¿no? Entonces, repito, ¿qué sería lo que estamos midiendo? Yo lo que hago es, estos son, lo explico un poquito más, estos son imágenes satelitales, esto es un lote y esto es otro lote, ¿no? No sé si alcanzan a ver, acá hay una franja clarita y una muy verde oscura al lado, ¿no? Y acá, de vuelta, acá voy haciendo foco en imágenes de septiembre o en imágenes de septiembre un poquito más avanzado. Acá ven una franja un poquito más oscura, una muy clarita y el lote común y corriente, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver en las imágenes. Entonces, lo que uno hace es, mide cuánto está mi lote, que sería esta parte verde relativamente clarito, con la franja testigo. Y según la diferencia relativa que uno tenga, ¿sí?
repito, la diferencia relativa que uno tenga, sabiendo que la doble franja sería la de saturación, mido cuántos kilos me faltan para aportar de nitrógeno al resto del cultivo. Entonces, es una herramienta que usamos para tomar decisiones de aplicación, ¿no? Entonces, volviendo acá es, por ejemplo, esto mirando datos de Fertilab, Nahuel Calvo, o datos de tesis de Miguel Redolate en su momento es, si yo mi índice de suficiencia da 100 no tendría que aplicar nada, ¿no? Por poner ejemplo. Pero ¿qué pasa si me da 90 del índice de suficiencia? Si a mí me da 90, 90 como índice relativo, ¿no? Yo sé que voy a tener, o puedo ya tener respuestas de 800 kilos de rendimiento y saber que 800 kilos de rendimiento, mi cultivo necesita por lo menos 80 kilos de urea o 70, 80 kilos de urea. Entonces, un poco la sugerencia es, capaz que la cuento más en detalle ahora y de última, después si quieren preguntan y lo volvemos a ver, es hoy ir a modelos de 120, 130 kilos de N. ¿Por qué? Para no limitar el rendimiento. Eso ya como la primera clave. Los otros 30, 40, 50 kilos que me pide el modelo según rendimiento objetivo, que lo vimos en este gráfico de acá, lo voy a definir el 10-15 de septiembre. ¿En base a qué lo voy a definir? Al índice de suficiencia de nitrógeno que le acabo de mostrar, cuánto me falta aplicar para llegar a la saturación que me pide el lote. Segundo, a las relaciones de precio que tengamos. O sea, esto se vuelve a calcular. Decís, che, se acomodó el precio, metele para adelante los 40 kilos que faltan. Sigue esta relación y en vez de 40 le meto 25. O al revés, empeoró y lo dejo en 20, no le pongo más nada, por poner un ejemplo bastante así anecdótico. Ese sería el segundo punto. El tercer dato que es clave es cómo vienen mis cultivos climáticamente, ¿no? Repito, yo el 15 de septiembre tomo la decisión. Si el último mes me llovió muy bien, la potencial de los cultivos es muy buena y seguramente me está faltando nitrógeno. Entonces, tengo que aplicar lo que me falta. Y el otro dato que tenemos el 10-15 de septiembre es cómo es mi clima por delante, ¿no? Entonces, lo que quiero sugerir es, el 10 de septiembre es la clave para lo que les contaba, relaciones de precios, agua el último mes, agua que voy a tener los próximos 30 días y poder medir las famosas franjas de índice de suficiencia de nitrógeno. Esa es un poco la sugerencia del cultivo. Bien, ese era un poco el dato que le quería transmitir. Y después dos últimas reflexiones respecto a la fertilización nitrogenada. Tenemos tan bajos nitrógenos en el suelo, se van a asustar los que no midieron todavía, que un dato que les quiero dejar bastante que queden claro es que cuando vos tenés que aplicar muchos kilos de N, tampoco que respetamos los modelos a rajatabla, ¿no? Porque si no te pasa que capaz que tenés que tirar 330 kilos de urea, 350 kilos de urea. Entonces, un dato que les quiero dejar como concepto de fertilización nitrogenada, que es lo que dice acá el título de la diapositiva es, según el rendimiento esperado que tiene mi ambiente, pongamos que es, 5, no sé, 5.000 kilos, 5.600 y 6.500 kilos de rendimiento, es la dosis máxima de kilos de N que aplicaría o la dosis máxima de urea que aplicaría, ¿no? Eso sería como mi límite, ¿no? Entonces, porque te pasa, si uno, repito, si uno se va a un modelo de 180 kilos de N y tiene 20 el suelo y aportó 10 con el monamónico, uno tendría que estar aportando 175 kilos de N, por poner un ejemplo. Bueno, la limitante para ese ambiente es 150 kilos de N. ¿Por qué? Porque la eficiencia de los kilogramos de N aplicado con la primera dosis de urea o la segunda dosis de urea que uno tiene en 15-20 de septiembre por una cuestión de lavados y retención que tiene el suelo, siempre son mucho más eficientes ese kilo de N que el que tiene el suelo o el que aportamos con el monamónico. Así que viene por ese lado el concepto de la dosis máxima a aplicar. Y el otro dato de concepto de fertilización que le quería transmitir es un año que está tan fino el número de la fertilización nitrogenada que todos los conceptos de hacer manejo variable del nitrógeno también cobran mucha relevancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Y vuelvo de vuelta al 15 de septiembre como fecha media, ¿no? Acá está simulado decir, che, yo ahora, el 10 de julio, a todos mis ambientes, al ambiente A, que es de alto potencial, B de medio potencial, o C de bajo potencial, le aplico los 165 kilos de urea, que me lleva, repito, a el modelo de 125 kilos de N. El 10 de septiembre, según como venga el año, aplico, que es lo que hablamos anteriormente.
Si el año viene muy bien, ponele 90 kilos de urea a todos los ambientes. Si el año viene promedio, ponele 90 kilos de urea al ambiente A y al B, y al C sacale, porque el C, por más que le llueva para adelante, ya viene penalizado el rendimiento. Y si el año viene complicadito, uno podría varar entre el ambiente A, B y C. Acá está totalmente ejemplificado, va a depender del análisis de suelo y la potencialidad de cada una de las regiones y los lotes, pero solamente era modo de reflexión y conceptual, como dice el título, ese dato. Bien, dos temas más de fertilización y vemos dos datitos de malezas para el momento y estamos terminando para cumplir con los horarios, ¿no? Hoy les conté, nitrógeno no hay nada, que es el lavado. Azufre va recontra la mano, pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando uno mira azufre, que es lo que estamos viendo ahora, y mira cultivo antecesor, buenos rendimientos, otoño lluvioso, los mapitas que están acá, alto potencial del año, pareciera que con buena humedad en el suelo y buen clima por delante tendremos buen potencial del año. Todo lo que se ha medido de azufre total y sulfato disponible también están bajos. Entonces, la sugerencia es el que no aplicó azufre con el monamónico o no aplicó azufre o no tiene pensado aplicar azufre con la primera pasada de urea, por lo menos la sugerencia es que con la segunda pasada de urea o en una aplicación adicional de sulfato de calcio, sulfato de amonio, tratar de agregar entre 8 a 10 kilos de azufre elemento porque va a tener muy alta respuesta, ya sea en el rendimiento del primer cultivo como en el rendimiento del segundo cultivo, que sería la soja de segunda, en caso que vaya soja de segunda, ¿no? Y en general cobra más relevancia cuando uno lo mira como doble cultivo, las cebadas que los trigos, ¿no? El trigo por tener, perdón, las cebadas por tener mayor potencialidad a veces del primer cultivo y mayor potencialidad del segundo cultivo, en general las respuestas a azufre son mayores que en el cultivo de trigo. Y el último dato es el zinc. Cada vez estamos viendo más datos de deficiencias de zinc, ya sea un 30% que está por abajo de un ppm de respuesta en rendimiento, o estamos viendo otro 30%, 40% de lotes que tienen de 1 a 1,3 ppm de zinc como de TPA. Así que repito, un poco la reflexión o la sugerencia es empecemos a medir zinc. Si tenemos deficiencias, ya se nos pasó el momento de meterle un cura semilla, ya se nos pasó el momento de meterle con el monamónico a la siembra, pero todavía nos quedan dos alternativas que sean con foliares, cuando hacemos el pozo emergente de los cultivos, o el primer fungicida, o la otra alternativa es con los fertilizantes líquidos, llámese Solmix, que viene uno que trae zinc, que la verdad que anda de maravilla. ¿Sí? Tema fertilización, cerradito. Y por último, dos reflexiones sobre malezas. Repito, la de malezas de post, creo que lo vemos en las próximas reuniones porque no están recién sembrando, estimo que todos tienen los cultivos limpios, que con estos fríos no están haciendo nada y de acá a 30, 40 días no va a haber problema. Solamente le quería dejar dos reflexiones, que es ya tenemos problemas de nabo resistente a fluorocloriona en varias regiones. Entonces, un poco la sugerencia es no aflojarle con la dosis de fluoro para que esa resistencia a fluorocloriona no se nos haga realidad en nuestro lote. Entonces, uno sigue viendo que hay, estos son datos de Ramón Gijón, que todos lo conocen de ahí la zona. Uno sigue viendo que sigue habiendo respuesta en el tiempo, sobre todo, a la dosis de fluoro, ¿no? Cuando uno compara un litro 250, un litro y medio o 2 litros, tiene a los 45 días 86 de control, 95 y 97, y a los 30 días lo mismo. Entonces, uno lo que quiere hacer es, cuando uno mira también dosis, acaba dosis también en Tandilio la barriga, ve que a altas dosis sigue habiendo control respecto a dosis baja, entonces es no aflojarle con la dosis de fluoro y saber que hay otras alternativas, llámese diflufenicam, terbutrina, hay otras alternativas de control, ¿no? Esa sería como la primera reflexión. La segunda es saber que el control residual existe, entonces cuanto más dosis uso, capaz que tengo menos problema para atacar después de post-emergencia. Eso sería el concepto para nabo, es decir, no aflojar de 1,3, 1,5 de dosis de fluoro, o en su defecto, 1 de fluoro y 200 de diflufenicam, sería un poco la recomendación. Y la otra recomendación de la fecha es tema Raigras. Raigrases, en general, cada vez tenemos mayores problemas, esto también de Ramón, cada vez tenemos mayores problemas de resistencia a Raigras RR. Los cletodines y los aloxifos, por
poner dos graminicidas, hay otros más, o la mezclas entre cletidina y loxifoc, que ya vienen formulados, o uno lo puede formular. Empezamos a ver que hasta en varias poblaciones se empieza a ver resistencias. Entonces, un poco la sugerencia que estamos viendo es, hagamos glifo con, no sé, 2,4-D y el graminicida específico. Eso se hace en general 15-20 días antes de la siembra de los cultivos por la carencia que tiene. En general, la idea o la sugerencia nuestra es hacer un doble golpe con paraquat o diquat o glufosinato amonio para tratar de tener el control total de los cultivos o de ese problema de raíz resistente para empezar limpio el cultivo de fina, ¿no? En ese doble golpe, lo que estamos sugiriendo, por ejemplo, en el cultivo de trigo, es meter un residual. El residual se puede llamar piroxasulfone, que es el llamato para poner un nombre comercial, o la Azura de FMC, también que sería otro herbicida residual. Entonces, conceptualmente es hacer el primer golpe con un graminicida, el segundo golpe con un paraquat, y en el caso del trigo, ese golpe de paraquat, meter un residual. Sería un poco la alternativa del control. Saber los 15-20 días de carencia que tienen los graminicidas y saber que el Yamato, que es el piroxasulfone, en cebada tiene 15-20 días de carencia. No así en el cultivo de trigo. Bien, eso creo que son las sugerencias hoy de malezas. Repito, después los problemas de post los resolvemos la próxima de julio porque no van a tener ninguna maleza, por lo menos lo que estamos viendo, no hay ningún problema. Así que ya terminando en tiempo y forma, no, en tiempo, en forma veremos. eh, Básicamente de vuelta un poco las reflexiones de todo lo visto. Siempre me parece que está bueno el orden de Sí. venta mirando el precio del mercado respecto a lo que daría para pagar el mercado, que es ese famoso fast teórico, para no errarle las ventas, salvo que uno sea muy bueno financieramente y la tenga muy clara o haya visto alternativas que sepa que afuera hace más plata que manejando los granos internamente las empresas. El otro punto que me parece clave es flexible los planes, ¿no? Cuando hablo de flexibilidad de los planes es, che, yo iba a ir a un trigo del 20 de junio, pero no coseché la soja segunda, no pude hacer el cletodín y voy a terminar sembrando el 20 de julio. Con el panorama que vimos de siembra en Argentina y de precio de trigo en el mundo, capaz que uno tiene que decir, paso de largo y me voy a cultivos de gruesa, por poner un ejemplo. Para eso, tener que ver muy clarito qué residuales uno aplicó, ¿no? O al revés, voy a ir a soja, pero me gusta el girasol, por lo que venimos hablando, intercambiando. Saber que hasta el 15 de julio no hay problemas de carencia si uno aplica en el lote HIT y atracina para ir a girasol o soja. A partir del 15 de julio, uno tendría que pasar el HIT a carfentrazone y el residual atracina a diflufenicam, por poner un ejemplo. Vuelvo a repetir que ojalá que le erre, pero seguimos viendo que el trigo está pesadito para vender el disponible y el futuro, por lo que hablamos de grano que hay en la mano de productores y por el plan que se va haciendo de la campaña, ya con el 75% del área sembrada de 6,7 millones de hectáreas a nivel Argentina. Siempre cuando uno toma decisiones de venta del plan, ir a precio dolor, que eso lo pasamos por alto. Hoy el único grano que cumple el precio dolor es la cebada cervecera y el girasol y algo el maíz, pero soja y trigo obviamente está muy por abajo de ese precio dolor. Y lo que hablamos de fertilizantes, ¿no? Ajustar por protocolos y por relaciones insumo-producto, que ya hablamos bastante, pero me parece interesante dejarlo a modo de reflexión los fertilizantes. Tecnología de costo cero, cambiar variedades, eso es así, o sea, tener un Hydra 620 que vale X dólares por hectárea y salir a comprar un trigo corto, si tengo que ir en los dos casos a comprar la semilla, el costo es lo mismo, la diferencia es que con el trigo corto estoy logrando cosechar antes y tener mejores dobles cultivos, ¿no? Maleza, foco en la foto actual de Ryegrass y nabo, y como último insumo o último dato es insumos, que lo pasamos por alto, pero baja disponibilidad, vemos el girasol altoico, así que salir a comprarlo lo antes posible. Y vemos algunas alternativas interesantes de financiación con todo lo que es plataforma NERA y algún canje de insumos a cosecha. Estamos viendo buenas alternativas de financiación, así que no lo vimos en la presentación, pero no quería dejarlo pasar por alto estos últimos dos conceptos, que la verdad, si estoy ajustadito de plata, poder tener algo de financiamiento en dólares a tasa cero, tasa muy baja de acá a un año vista, me suma, ¿no? Así que nada, de mi parte no mucho más, cumplimos los Bueno, 50 minutitos
de Diego, charla. tenemos 4 preguntitas. No sé si querés contestar la última que tiene que ver con la fertilización y después hay, bueno, las 2 últimas. A ver, la Eh, busco. ahí vos las estás viendo, si no te las leo. Dale, a ver, ¿las leo o las busco? Acá, a ver, las tengo. Eh, Acá las las- encontré. sí, de La una, última, me de decís. Artur, sí, digo, y la anterior, bueno, Perfecto, acá estoy, fíjate, mirá. dale el orden que a vos te parezca, Listo. de En un acuerdo. contexto de alto lavado de nitrógeno, ¿en qué Sí, momento debemos hacer el muestreo de suelo para que refleje la realidad? ¿Hay algún dato de tantos días de la siembra? Está buenísima la pregunta. claro, Eh, Pues eso, como primer dato es, la mejor sugerencia siempre es antes de sembrar, ¿no? Porque uno lo que hace cuando antes de sembrar, lo que termina pasando es, no empieza a generar ruido ese monamónico que uno ya sembró, que a veces ya se pone disponible, algún poco de grano monamónico que se va entre disponible y perdiendo la sembrada. O sea, siempre lo mejor es 10 15 días antes de la siembra. Se me pasó el momento, sembré. ¿No? Por ejemplo, ya sembré, lo mejor es a los, cuando uno ve que el suelo no está totalmente encharcado, ¿cómo se da cuenta que normalmente el suelo no está encharcado? Cuando hace el 0,20 y 20,40 sale bastante armada la muestra, no sale como sopapa y que queda la mitad retenida en el suelo. Bueno, uno tendría que muestrear en ese momento, que sería casi capacidad de campo del suelo, y preferentemente tratar de hacer en el entresurco de los cultivos, ¿no? Esa sería un poco la idea. Esa sería la sugerencia, es decir, eh, vuelvo a repetir, o presiembra siempre antes, 10 15 días sería lo ideal. Se me pasó el momento lo antes posible, porque ahí preguntaba qué momento de X día la siembra, no. Lo mejor es lo antes posible para que el nitrógeno que tenga mi fertilizante a la siembra nunca se ponga disponible, apuntar al entresurco, sería el otro dato, y el otro dato es tratar de hacer la mayor cantidad de submuestras dentro de la muestra. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hago 10, ¿no? Y dos me salieron sucias, por poner un ejemplo, ya tengo un 20% de mala toma de muestra. Entonces, pero si yo hago 30 y siempre le hago en el entresurco, tengo menos chance de que me salga sucia esa submuestra. Así que eso sería un poco las 3/4 reflexiones, ¿no? Del bien. tema. Bien. Bueno, se sumó una con respecto a Después, lo ahí que dice, está. sí. Bueno, la Las leo, si querés, las voy anterior, leyendo y contestando. sí, Después estaba otra que decía, Diego, ¿podés repasar el concepto de precio de dolor en los márgenes? Sí, cómo no. El precio de dolor, y vuelvo si quieren a proyectar, que creo que está bueno para verlo directamente acá, que lo pasé por alto. Pero ¿qué le pasa al chivo, no? PDF, no. Me está haciendo un poquito de despelote. Vuelvo acá. Si quieren lo vemos acá y si quieren lo vemos para cultivos de gruesa, que está fácil. El precio de dolor, que está acá abajo, no sé si me alcanza a ver que el maíz dice $184, con el 12% de renta incluida, es ¿a qué precio tengo que vender mi grano en el momento que voy a estar cosechando para sacar, para lograr el 12% de rentabilidad y tener el rendimiento objetivo que puse en el plan, pagando todos los costos directos del cultivo y también el alquiler y la administración? Entonces, para hacerlo fácil es, yo voy a sacar 9.000 kilos de maíz, voy a pagar $442 de alquiler de administración, voy a pagar $781 de gasto directo de cultivo, incluyendo la cosecha. Obviamente están descontados los gastos comerciales en todo este rubro. Y yo para sacar el 12% de renta, sí o sí tengo que vender a $184. Si vendo a menos, ¿sí? Por ejemplo, vendo al del plan, que el del plan era $175, en vez de sacar 12% de renta, que lo ven en este dato que estoy marcando acá en la tabla, si vendo a 170 estoy sacando 8 de renta. Ese 4% de rentabilidad que me está faltando entre el 12 y el 8 se explica por la diferencia de precio entre el 184 y el 175. ¿Se entendió? Quedó más o menos relativamente clara. Ese sería un poco el concepto. Es a qué precio tengo que vender cumpliendo el resto de las variables para lograr el 12% de renta. Eso sería un poco el concepto de precio de dolor y los márgenes con renta incluida. Que el otro día alguien en una sí. reunión me dijo, más que precio de dolor sería como el precio de la felicidad, ¿no? Porque el de dolor sería renta cero. Así que me parece que lo voy a empezar a adoptar el precio de la felicidad, que creo que suena más lindo, ¿no? Para no sacarte de tema, acá Arturo dice, ¿por qué sumás el costo de alquiler en el planteo del campo propio?
porque siempre, está bueno el tema, siempre lo que nosotros queremos es que la tierra tenga costo oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Porque uno también podría tomar la decisión de alquilarla. Entonces, me parece que está bueno cuando uno busca eficiencia en todo el modelo, Claro. uno también podría decir, che, yo hago un ejemplo. Yo me la autoalquilo a 8 por ejemplo, ¿no? A 8 quintales. Yo meto 8 quintales los márgenes y empiezo a ver que mis márgenes son todos relativamente positivos, lo que mostraba la línea verde. Pero si viene Pirulito al lado, que es lo que está pasando, y me dice, che, yo te lo alquilo a 15, uno podría decir, che, yo a 15 saco más plata que si me lo autoalquilo a 8. Uno siempre tiene la oportunidad de alquilar el campo, después vemos cómo manejamos impuestos a la ganancia, cómo hacemos para cuidar el campo en cuanto a fertilización, maleza y cuidar la estructura, pero básicamente lo que nosotros siempre queremos es eh, ser lo más eficiente posible. Para ser lo más eficiente posible, le exigimos al modelo que pague lo que paga el mercado. ¿Sí? Diego, nos quedan dos por responder. Una que tiene que ver con, es conveniente hacer la fertilización, es la tercera variable con esta relación de insumo-producto. ¿Qué esta estrategia es la más conveniente? ¿Tiene sentido hacer franja de Sí. suficiencia? Bien, eso un poco está buenísimo, que va de la mano un poco lo que vimos, ¿no? Sí, Creo que, es más, por el horario 9:12 y por lo que lo conté, ha sido, a los 3 minutos lo conté más o menos. sí. Obviamente sí, conviene hacer franja testigo de suficiencia, preferentemente que está bueno esa franja testigo que si puede cruzar los tres ambientes que tengas armado, mucho mejor. O sea, si tiene el ambiente A, B y C armado y esa franja puede cruzar esos tres ambientes, sería mucho mejor porque uno podría calcular el índice de insuficiencia en cada uno de los ambientes y ajustar no por lote, sino por ambiente de su modelo, ¿no? Y, repito, cuanto peor relación de insumo-producto tenemos, hacer manejo variable siempre te permite estar trabajando en la máxima eficiencia. Así que casi que la primera pregunta la respondo de ese dato es, cuanto más exigente es el modelo o las relaciones, cuando uno puede variar o acortar en algún lado, mucho mejor. Sería así un poco el concepto, ¿sí? Bueno, se sumó una más. ¿Bajará la urea a corto plazo? Yo creo, a modo de errarle, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en general, pues a modo de errarle, ¿no? Va a depender un poco qué termina pasando con estas guerras, ¿viste? Hoy decís, che, entraron en tregua, capaz que en 2 días volaron 500 drones, ¿no? Pero en general, un poco, ¿qué pasa en general con los mercados? En general, ante un problema, los mercados reaccionan, sobre reaccionan, que fue todo $80 que subió la urea, y después en general empieza a acomodarse una cierta tendencia de lo que se manejaron los fundamentos del mercado. Entonces, yo creo que cuando digo corto plazo no digo julio, pero capaz si uno dice, che, la urea para el 15-20 de septiembre, que tenemos que tomar la decisión de la segunda fertilización, ¿puede bajar un poco? Yo creo que puede bajar un poco a esa fecha. Para mí está hoy sobredimensionada la reacción ante un problema que pasó el jueves y viernes pasado, ¿no? Claro. Básicamente, ¿sí? Y hay una primera, ¿no? De La riesgo primera que helada. dejamos para lo último, que tiene que ver con respecto a la helada. No sé si... Sí, eh, sí, está buenísima. Nosotros el riesgo helado lo tenemos bastante medido en cada uno de los campos o como grandes datos. En general, el riesgo helada está bastante claro en dos o tres lados. Cuanto más alto es mi lote, tiene menos riesgo helada que un lote bajo, sería altimetría el primer dato. El segundo dato es el tema pendientes, ¿no? O cóncavo o convexo, pero básicamente el otro dato es la concavidad. Cuando vos tenés una parte que sea convexa, que como que partís de una loma y esa loma va como fluyendo para los bajos, la parte de convexidad, sin importar perdón, sí, la parte de convexidad respecto a igual altimetría, siempre pega mucho menos que la parte cóncava, que es como fluye el agua. Como fluye el agua, fluye el frío. ¿Qué es lo que decir con esto? Yo tengo un lote que tiene parte alta y después va bajando, la parte alta esa, a pesar de que tenga la misma altimetría que una parte baja, era mucho menos que la parte que recibe agua, que sería convexidad y concavidad, ¿no? Ese sería el segundo dato. Y el tercer dato, que es muy importante, es para dónde mira la pendiente, ¿no? Eso está bastante claro. Cuando uno tiene pendientes que miran para el este, donde sale el sol, en general tiene mucho menos riesgo a helada que todo lo que mira al oeste o al sur.
Eso también es el tercer dato que lo miramos mucho. Después hay una página que está buena que te dice, según el momento del año, cómo son las sombras de cada uno de los lotes. Entonces eso es un buen dato para, más allá de, uno pone los puntos cardinales y lo mira, ¿no? Pero en general siempre si uno mira al oeste, tu ladera mira al oeste o al sur, siempre tiene mucho más riesgo de helada que si mira al este. Y casi a veces hay 2 horas de diferencia de cuánto dura las heladas. Así que esos serían los 3 factores a tener en cuenta. Bueno, listo. No tenemos más preguntas. No hay Eh, más. bueno, ya te convocamos para julio. La temática manejo variable de fina y gruesa y experiencias zonales. Así Bueno. que ya vamos a estar comunicando la fecha oportunamente por los medios habituales. Así que bueno, Mariano, te agradezco un montón eh, Dale, la participación y bueno, nos volvemos a encontrar el mes que viene. Dale, dale, bárbaro, gracias. excelente. Muchas gracias por todo. No, no, Hasta gracias luego. a ustedes. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Adiós. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, Yael. Bueno, sí,